buenos días, mi nombre es Griselda Vega, soy editora general de contenidos de DeFoodTech. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro cuarto webinar gratuito, Nuevas tecnologías aplicadas a la industria alimentaria. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer la participación especial de Centrica Business Solutions, una empresa de Centrica que ofrece una amplia gama de soluciones integrales de energía distribuida que permiten a las compañías mejorar la eficiencia operativa, aumentar la resistencia y equilibrar sus objetivos empresariales y medioambientales. Antes de comenzar, les quiero informar que en los siguientes días recibirán la liga para poder escuchar nuevamente esta conferencia. Si les van surgiendo dudas durante la presentación, al final se responderán en vivo, así que los invito a que vayan dejando sus preguntas o consultas únicamente en el botón preguntar que figura abajo del chat. Por favor, no utilicen el chat para dejar sus consultas. También quiero contarles que quienes se queden hasta el final del webinar recibirán un certificado de asistencia, justo como el que aparece ahora en pantalla. Todos sabemos que la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y hoy el panorama global que se vive muestra un escenario de esperanza para el último cuatrimestre de este año, con un porcentaje avanzado de personas vacunadas e inmunidad en gran parte de la población. Por este motivo y porque priorizamos la salud antes que cualquier otro interés, decidimos reagendar las fechas del evento presencial de FoodTech Summit and Expo. Los esperamos los próximos 1 y 2 de diciembre del 2021 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Y ahora sí, damos comienzo a este webinar. Les quiero presentar a nuestro speaker, Sebastián Priolo, ingeniero y emprendedor con 15 años de experiencia en innovación, especializado en EdgeTech, Blockchain y Executive Data Science, certificado en procesos ágiles, autor de múltiples libros y artículos técnicos. Actualmente es CEO y cofundador de Bosa Labs, una empresa que forma parte de IBM Startup Ecosystem. Hola Sebastián, buen día. Hola, buenos días Griselda, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Pues te dejo el micrófono para que inicies la presentación. Perfecto, voy a compartir la pantalla, así vamos a recorrer la presentación. Por favor, gracias. Bueno, antes que nada, buenos días. Mi nombre es Sebastián Priolo, como me presentó Griselda, y les voy a comentar un poco lo que estamos observando básicamente en la industria y lo que observamos, los cambios que estamos observando en la implementación de blockchain. Hay algunos conceptos que es interesante recorrer antes de meterse de lleno en lo que tiene que ver con las implementaciones, y es sacarle un poco todas las capas, digamos, de marketing que se han creado alrededor de blockchain y que, en nuestra opinión, digamos, no son favorables a la hora de realizar proyectos en general, pero también de difundir, ¿no? Es decir, blockchain se ha asociado mucho a una tecnología que es más bien parecida a la magia, y eso hace que muchas veces las expectativas respecto de lo que se puede hacer con blockchain estén demasiado sobrecargadas. Entonces, para empezar, podemos decir que blockchain es una tecnología bastante antigua, digamos, no es novedoso el concepto, si bien fue novedoso la aplicación que tuvo en los años recientes y sobre todo el crecimiento que tuvo orientado a las criptomonedas. Podemos decir que el concepto de hashear y de desarrollar actividades que sean inmutables y que esa inmutabilidad esté basada en la distribución es un concepto bastante antiguo. Y si uno quiere pensar en blockchain, lo que puede pensar es que es un libro mayor distribuido, o que varios observadores están tomando nota constante de todos los actos, y que cuando la mayor parte de esos observadores dan cuenta de que sucedió un acontecimiento, ese acontecimiento se termina fijando y se termina tomando como realidad. Entonces, básicamente podríamos determinar que blockchain es otra forma de pensar un componente o un conjunto de datos, y esa forma de pensar ese conjunto de datos no está
desligado a otras formas de pensar continentes de datos, como podría ser las bases de datos distribuidas o las bases de datos inmutables. Es decir, hay muchísimas soluciones tecnológicas que son muy similares y que hacen que cuando uno tenga que implementar un proyecto, desarrollar un proyecto, tenga que justificar casi al detalle si merece la pena el uso de blockchain o no, o si merece la pena el uso de otra tecnología o no. Ese es como primer tema que para mí es muy importante porque ahora vamos a recorrer un poco la presentación, pero lo que ha venido ocurriendo tiene que ver con expectativas irracionales en el uso de la tecnología. Es decir, no hay ninguna tecnología que por el solo hecho de existir tenga un valor intrínseco. Es decir, acá lo que ha sucedido con blockchain está más ligado al éxito que ha tenido como base tecnológica para las criptomonedas que como realidad transformadora en otro tipo de productos o en otro tipo de industrias. Y un poco la intención de esta presentación es mostrarle que si bien eso existe, ya está pasando esa alta frustración que hay en los proyectos y ya están empezando a aparecer proyectos que son muy interesantes y que vale la pena seguirlos porque verdaderamente empiezan a ser proyectos que son disruptivos o con un alto grado de transformación. Después el segundo tema que es interesante tratar acá y que estos últimos días seguramente todos habrán escuchado hablar de los NFT y demás, tiene que ver con a qué denominamos activo. Y un activo puede ser un activo físico, como cualquier activo físico se controla en las cadenas de supply, digamos, en las cadenas de activos, donde cualquiera de nosotros podemos tener un dominio del objeto y podemos hacer una descripción de ese objeto en bienes, en atributos que son fácilmente identificables. Y después tenemos los activos digitales. Y los activos digitales ya entran en otro segmento y hay toda una, si se quiere, bastantes tratamientos diferentes entre lo que es un activo físico y un activo digital. Y ni hablar cuando se tiene que hacer una conversión de un activo físico a un activo digital. Ahí seguramente todos ustedes habrán escuchado hablar de los gemelos digitales, la tokenización y un montón de otros ítems que no son más que nada, son una representación en el mundo digital de un activo físico. Y por último, las transacciones. Unas transacciones, uno podría denominar que cualquier transacción es un intercambio o un cambio en el flujo de datos o es un cambio en los atributos de un objeto o de un activo. Esas transacciones, una vez más, pueden ser muy lógicas y son las que nosotros vemos todos los días, como el traslado de un producto del punto A al punto B. A eso lo podemos denominar una transacción. Podemos denominar una transacción la transformación del tipo de activo, o podemos denominar una transacción a justamente una compraventa de ese bien. Ahora, después existen otro tipo de transacciones, que son las transacciones en el mundo digital, en donde ya el activo no se movió, muchas veces el activo no existe, es un concepto, y hay que poder manifestar esa transacción de alguna manera. Entonces, ante estos, digamos, estos son los conceptos con los cuales hoy vamos a recorrer la presentación. Para todos aquellos que quizás son más nuevos en la idea de blockchain, blockchain no deja de ser un conjunto de datos encadenado, y esa cadena tiene algunos componentes criptográficos que hace que sea muy difícil que uno la pueda desencadenar, por así decir. Acá cuando yo digo muy difícil es porque, reitero, uno desde un punto de vista técnico podría dar como algunos conceptos muy cerrados. La realidad demuestra que ninguno de los conceptos por los cuales blockchain se ha terminado de difundir son los más importantes a la hora del trabajo diario. Y sin ir más lejos, se habla mucho de la inmutabilidad, por ejemplo, y es conocido, hay un caso muy conocido en el 2016 donde una moneda directamente decidió, o sea, por mayoría los mineros decidieron hacer un hard fork de la moneda y ir hacia atrás con ciertas transacciones que se habían realizado. O sea que ni siquiera el concepto de la inmutabilidad es absoluto. En tecnología muchos de los conceptos son relativos al contexto, y cuando se utilizan, a mí me gusta utilizarlos con un poco más de cuidado y tratar de constantemente difundir que esos conceptos son un poco más endebles de lo que aparentan, justamente para que quien incorpora la tecnología lo sepa y pueda tomar decisiones a partir de eso.
Después, bueno, algo que es muy interesante con las cadenas de bloques tiene que ver con la participación de los nodos. Y esto es un punto que a veces se deja de lado porque, y sobre todo en implementaciones para supply chain, muchas veces lo que pasa es que las compañías quieren implementar blockchain, pero quieren mantener el control centralizado. Entonces, básicamente van a estar en potestad de todos los nodos o van a tener un nodo único, cosa bastante peor. Y eso, si bien incorporar esa tecnología probablemente traiga beneficios, si el concepto es la centralización y el control sobre los datos, hay otras tecnologías que se prestan a las mismas bondades de blockchain con mucho menos problemas a la hora de implementar y que también van a dar esa centralidad. Entonces, es muy importante cuando uno piensa en blockchain siempre pensar en nodos y en nodos que casi que tengan todos el mismo valor o el mismo peso. Es decir, una vez que uno empieza a pensar en cadenas de bloques, tiene que empezar a cambiar la forma en la que piensan los datos. Y esa forma nueva de pensar los datos es algo que sobre todo el tema de la pandemia ha acelerado. Hay todo un capítulo que obviamente no vamos a recorrer, pero que tiene que ver con la gobernanza de los datos, que es muy importante a la hora de encarar un proyecto de datos distribuidos, en este caso utilizando blockchain. Y por último, otro de los conceptos que es muy interesante siempre para tener en cuenta es los bloques o los atributos o la conexión que se hace de los datos no es una conexión boba, sino que se le pueden aplicar reglas de negocio. Y esas reglas de negocio de tipo condicional es lo que habitualmente se llaman contratos inteligentes o smart contracts. Entonces, algo muy interesante que sucede es, una vez que definimos una estructura de datos, pensamos cómo nos vamos a relacionar con el entorno, cómo nos vamos a relacionar con la red, cómo vamos a hacer para disminuir la cantidad de intermediarios en algún caso. Bueno, ahí podemos empezar a pensar en contratos inteligentes y podemos empezar a pensar en contratos inteligentes que se disparen o se ejecuten mediante reglas que no han sido impuestas por un humano incluso. O sea, uno puede empezar a pensar en ejercicios dinámicos con ciertas dosis de inteligencia artificial que terminen ejecutando ciertos contratos. Hay algo interesante con el tema de contratos inteligentes, que es que durante muchísimo tiempo lo que se promovía con la idea de contratos inteligentes es, bueno, yo dejo de confiar en otros, empiezo a confiar en una tecnología, dejo de confiar en instituciones humanas y empiezo a confiar en la tecnología, me olvido de las certificaciones, me olvido de los certificadores, me olvido de un montón de pasos que son intermedios y que habitualmente a uno le generan cierta molestia o carga burocrática o costo. La realidad es que el contrato inteligente viene a complementar todo eso y viene a transformar la forma en que eso se realiza, pero no viene a suprimirlo. Y de hecho hay estadísticas bastante interesantes que dicen que en redes que están teniendo éxito o implementaciones que están teniendo éxito, no solo no se disminuyó la cantidad de certificaciones, sino que se aumentó y se aumentó la cantidad de certificadores. La diferencia es que una certificación que hacía que una persona se tuviera que trasladar del punto A al B y tomaba 15 días, se transformó en una vista satelital que confirma el suceso y eso se hace en segundos. O sea que lo que cambió es la forma en la cual confiamos en los otros, pero no cambió el hecho de tener que seguir confiando en las instituciones que entre todos generamos. Así que ese es otro punto que es muy interesante de conversar y de extender. Ahora sí, ya entrando un poco en lo que es la idea de la presentación. Básicamente blockchain fue el término más buscado en 2018. O sea, lo más buscado en la red respecto a cuestiones técnicas fue la palabra blockchain. Y eso casi que se correspondió en el 2019. Después, a principio del 20, obviamente con el tema de la pandemia, eso quedó un poco de lado, pero sí lo que empezamos a ver es que la pandemia aceleró algunas transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con que se empezaron a notar la falta de transparencias y las ineficiencias en las cadenas de suministro. Se empezó a notar que había una falta de colaboración entre empresas que habitualmente deberían ser colaboradores y no terminan siendo colaboradores, sino que terminan ejecutando sus acciones muy independientes.
Hay muchos cambios en las regulaciones y en las economías, sobre todo economías regionales, en algunos sectores. Ahora, por ejemplo, hay normas europeas bastante sólidas respecto a algunos temas de trazabilidad. Eh, la trazabilidad ya no se separa de la sustentabilidad. De hecho, la definición de trazabilidad que se da por algunos documentos en todo lo que tiene que ver con los procesos de datos en Europa tiene que ver con la sustentabilidad, y eso está ocurriendo en otros lugares del mundo también. Hay una creciente demanda de los consumidores de empoderarse y entender no solo lo que están consumiendo, sino también cuál es el impacto de eso que ellos consumen en el medio ambiente, en su economía, en su región, para con sus vecinos. O sea, hay una nueva forma de los consumidores de ver los productos. Hay muchas dificultades de autentificar artículos, y esto trae algunos temas de fraude que la verdad hacen que sean pérdidas billonarias año a año. Hay un creciente interés por la alimentación más sana. Eh, También, cuando decía lo de la información respecto a la sustentabilidad de los productos, esto está relacionado a huellas de carbono, a sostenibilidad, origen del producto, huella de agua. O sea, hay un montón de deforestación, hay un montón de ítems que el consumidor le empiezan a interesar, y a su vez le empieza a interesar también a las empresas, porque hay toda una tendencia a que las empresas van a tener que convertirse en impulsadores del mundo verde, o al menos no equipararlo a través de bonos de carbono. Digamos, hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo y que la pandemia las aceleró. Y después, por otro lado, los estados están con aumentos de objetivos de sostenibilidad, lo cual hace a su vez que las empresas se tengan que atener a eso, y que los consumidores también empiecen a entender ese aspecto. Bueno, yo les decía, ahora vamos a recorrer un poco cuál es el estado actual de blockchain, pero hay algo muy interesante, que es que cuando se entrevista a los consumidores, el 94% de los consumidores manifiesta que quiere conocer la calidad del producto que está consumiendo. Y la calidad no solo referido a cómo le impacta a él personalmente, sino a cómo impactó en la vida de los que trabajaron sobre el producto, por ejemplo. Esto está haciendo que haya muchas compañías que generen información relacionada en el packaging, en micrositios, en aplicaciones móviles, en donde le muestran al consumidor qué fue lo que pasó con ese producto, e incluso quiénes estuvieron detrás de la construcción de ese producto. Otro punto interesante es que si uno toma el total de los consumidores, 75% no confía en las etiquetas. El hecho de que las etiquetas no tengan más allá de algunas legislaciones, obviamente, pero que no tengan un control por terceros, por pares o por otros consumidores o por organizaciones independientes, hace que muchos de ellos sospechen, y esto también apalancado por la publicidad engañosa. O sea, la etiqueta está más orientada a hacer que el consumidor compre el producto, muchas veces ligado a una promesa de valor que no existe. Entonces, cuando eso sucede, hace que el consumidor dude, y la verdad que casi 8 de cada 10 personas no confíen en lo que dice la etiqueta de su producto es bastante llamativo. Y por último, cuando decíamos que se dificulta en muchos lugares validar la autenticidad de un producto, eso hace que por año se pierdan 52 billones de dólares en falsificaciones o fraude, exclusivamente en alimentos. Después hay otro tipo de productos que tienen otro tipo de problemas en su autenticidad. Hay muchos problemas en los materiales, hay duplicación de objetos, incluso de hardware, hay un montón de otros inconvenientes, pero particularmente el fraude en alimentos generalmente va ligado a la falsificación, va ligado a la dilución en algunos casos, y por ejemplo, un caso muy conocido es la industria del vino, que tiene muchísimos problemas en los vinos de alta gama, para no ser adulterados o no ser clonados o no ser distribuidos de forma ilegal, ¿no? Después, bueno, hay 3 conceptos que actualmente están siendo bastante difundidos y que a veces se mezclan, y que es muy interesante entender dónde aplica cada concepto. Esos conceptos son la trazabilidad, el mapeo y la transparencia. Acá preferí utilizar mapping porque mapeo en lo que es redes tiene otro significado, otra connotación, es una connotación más técnica. Entonces la idea de usar la palabra mapping, que es el término original, es bastante más acertado.
Principalmente la trazabilidad. La trazabilidad apunta a hacer un seguimiento exhaustivo y técnico de las transformaciones de un producto. Los insumos, los procesos de producción, los procesos de venta, o sea, la trazabilidad tiene que dar detalle y tiene que estar ligado a algo técnico, y siempre la trazabilidad es individual, es decir, hay un observador, que en este caso es la compañía que lo produce, o puede ser un tercero, que quiere saber qué sucede con ese producto. Y esa trazabilidad siempre va apuntada a lograr una mejor calidad, a disminuir costos, a mejorar los procesos productivos, es decir, tiene un interés puramente técnico y productivo. Entonces, acá hay algo muy interesante, que es muy poco probable que una tecnología como blockchain, que es una tecnología ligada al software, pueda brindar trazabilidad por sí sola. Es decir, este es un punto que es siempre muy interesante, ¿no? Que uno lo escucha habitualmente, ¿no? Hacemos trazabilidad porque implementamos blockchain. La verdad que implementar blockchain, o sea, siempre acá viene el famoso dicho de Haití, ¿no? Que es, entra basura, sale basura. O sea, si yo a una cadena de bloques, por más que esté distribuida, le hago una carga de datos de tipo manual, pongámosle, en donde miento acerca de un suceso, eso se replica, ingresa, y eso pasa a ser la realidad que tiene esa cadena de bloques. Generalmente, para poder hacer trazabilidad, las tecnologías de software tienen que ir acompañadas de tecnología de hardware. Y aún así, con tecnología de hardware, después también tener homologaciones sobre esa tecnología de hardware. El ejemplo más concreto, más simple es, bueno, tengo sensores que miden cierta temperatura, esa temperatura se va cargando minuto a minuto, esos sensores están replicados, entonces tienen doble entrada, e incluso si hay una diferencia entre ellos, se evalúa por qué fue esa diferencia. Digamos, desde ahí sí, el software acompaña muy bien lo que son métodos de hardware, que hoy día todos esos métodos de hardware se los pueden marcar dentro de lo que es Internet de las Cosas, y el famoso IoT. Ahora, acá lo que pasa mucho es que se confunde la idea de trazabilidad con la idea de transparencia. Y ahí sí me voy a ir un poco más a la línea de transparencia, que es cuando uno está ingresando información en una red, y siempre acá vamos a estar considerando la idea de que nadie está mintiendo, pero que puede haber errores. Cuando yo estaba refiriéndome a trazabilidad, también tomémoslo como que puede haber errores, y dejando de lado el fraude, pero con transparencia esto es un poco más claro, es decir, cuando uno piensa en transparencia, lo que quiere hacer es tratar de darle mayor información al otro para que el otro conozca más acerca del proceso. Y tratar de darle más información al otro supone que esa información puede a veces no ser del todo exacta, puede a veces no estar del todo comprobada, pero hay un intento de mejorar día a día. Entonces uno decide a quién le quiere dar información, qué información quiere dar y cuándo quiere dar esa información. Entonces, la transparencia es un concepto que es bastante más interesante de recorrer cuando uno habla de blockchain o de tecnologías de software, y alejarse un poco del punto de trazabilidad. Lo que no quiere decir que sean contrarios, digamos, son complementarios, y si uno está recorriendo un camino de transparencia, probablemente llegue a trazabilidad, o si uno arranca por trazabilidad, termine transparentando la información, pero son conceptos que no siempre van de la mano, y los proyectos pueden tener una u otras características. De hecho, últimamente, no sé si habrán visto, pero muchas de las compañías que hablaban de trazabilidad basada en blockchain empezaron a hablar de concepto de transparencia. Esto también tiene que ver con una tendencia que hay, que es que los consumidores están queriendo más información, entonces las empresas están exhibiendo más información. Hace poquito, en una conferencia bastante referente de blockchain y demás, había un experto que decía, bueno, cualquier compañía hoy va a ser reemplazada por una compañía exactamente igual, pero más transparente. En los próximos 5 años, si tu compañía no es lo suficientemente transparente, vas a ser reemplazado por otra compañía que haga lo mismo, pero que sea más transparente. Y eso es un poco una alerta que están teniendo todos a la hora de implementar soluciones, y se hace bastante más interesante hablar de transparencia. Después, por último, el tema del mapping, y acá sí empieza a ponerse interesante el punto, porque es cuando ya tenemos trazabilidad, cuando estamos pensando en transparencia, eso siempre yo había dicho que lo tenemos que pensar en contextos diferentes del trabajo que hacemos desde los datos, y que ya hay que pensar los datos como networking, o sea, hay que hacer un montón de otras actividades que tienen que ver no solo con la tecnología, sino también con un cambio cultural fuerte. Y acá
empieza a tener peso esto. ¿Por qué? Porque si yo expongo mis datos y expongo los datos o sea, mis proveedores me exponen sus datos y a su vez yo les pongo datos a mis clientes y eso se empieza a agrandar y esa red empieza a ser, puede ser utilizada por cualquier participante de esa red y se empiezan a aplicar técnicas de cualquier tipo de técnica, sea machine learning, deep learning o cualquier otro tipo de técnicas orientadas incluso al análisis de datos y demás, uno puede empezar a buscar optimizaciones, puede empezar a buscar mejoras productivas, ya no solo en la producción individual, sino en la cadena global. Y eso es lo que se está empezando a lograr con lo que tiene que ver con las redes de tipo protegido. O sea, pasar de no compartir nada a compartir todo es muy duro, lleva un cambio cultural muy fuerte. En el medio, lo que se ha decidido o lo que ha terminado primando es, por ejemplo, tener redes en donde ya la información no es del todo pública, sino que es protegida. ¿Qué le llamo protegida? Yo le comparto, cuando comparto cosas con alguien, ese alguien me tiene que compartir a mí. Entonces se empiezan a establecer acuerdos entre compañías para compartir información entre ellas sin del todo transparentarlas en este momento. Y eso también va porque transparentar información de toda la cadena muchas veces no es la mejor, digamos, no es la mejor opción cuando esa cadena tiene algunos eslabones que uno considera débiles. De hecho, ha pasado con algunas compañías grandes que han querido transparentar sus cadenas y se han dado cuenta, si no lo sabían, se han dado cuenta que a lo largo de su cadena tenían algunas cuestiones que no iban alineadas con lo que la marca decía que ellos representaban. Entonces, el mapeo se hace interesante. Ahí empezamos a hablar de cadenas inteligentes y empezamos a jugar con algunos otros conceptos tecnológicos que son muy interesantes. Ahora, yo para volver sobre el tema del que habíamos arrancado la charla, que tenía que ver con realidad o hype, y esto es algo que nos encontramos como implementadores continuamente, ¿no? Que es, se pasa de pensar que blockchain es mágico a pensar que la tecnología no sirve y que todas las implementaciones que se están haciendo no tienen ningún valor. Es decir, y en ese lugar es que se está oscilando hoy, digamos, post pandemia o en algún caso superando algunas olas de pandemia, en algunos otros países con otras olas, pero digamos, se está pasando como de un extremo en el cual blockchain venía a solucionar todos los problemas. Después atravesó la pandemia, muchos de los que habían hecho implementaciones se dieron cuenta de que la verdad no les servía o no les estaba funcionando, e inmediatamente, en lugar de dudar acerca de cómo fue la implementación, cómo fue el servicio, qué se estaba haciendo, cuáles eran los contextos, si estaba bien o no hecho, si los equipos eran buenos o no, o sea, en lugar de dudar de todas esas cosas, es mucho más fácil descartar la tecnología. Al mismo tiempo, tenemos la opuesta, que era la que venía pasando previamente, que es, en lugar de dudar o de pensar en todos esos factores, decir, bueno, la tecnología es mágica y va a transformar mi realidad. Entonces, a mí me gustaría compartir dónde yo creo, y esto obviamente compartiéndolo con otros, dónde creemos que está el mercado hoy. Y acá hay algo muy interesante, que es, cuando se le preguntaba a la mayor cantidad de los managers por qué implementaban blockchain, la primera respuesta tenía que ver con que iban a transformar su realidad o iban a transformar su negocio. Cuando uno escarbaba un poco más en lo que eran los equipos que implementaban blockchain, ya no los directivos que lo ejecutaban o que lo dirigían, sino quienes lo ejecutaban en la diaria, lo que mayormente salía es, mirá, la compañía cree que blockchain está de moda, si lo implementamos vamos a ser vanguardistas, así que estamos implementando blockchain, aunque todos sabemos que esto no va a funcionar. Esto es muy interesante porque muchas de las encuestas dicen esto y era bastante llamativo, ¿no? Después, por otro lado, esto como argumentos a favor del hype, ¿no? Uno dice, bueno, pero al final, mira, la realidad es que se implementa porque hace parecer vanguardista, entonces no creo que tenga mucho valor. Después, el otro punto que era bastante interesante es que durante muchísimo tiempo la financiación que hubo para proyectos de blockchain fue muy alta y últimamente cayó abismalmente, y eso hizo que muchos dijeran, bueno, ya está, ya pasó la época, ya esto no me sirve, ya hay otra tecnología que lo supera, así que bueno, cambiemos de página.
Después están las voces que dicen, mira, blockchain no está extendido más allá de las criptomonedas y no va a estarlo, entonces no perdamos tiempo. Después, algunos puntos de que no está vinculado con el usuario final. Esto es cierto. Muchos de los desarrollos de blockchain terminan siendo un código QR en un paquete. Y esa es toda la vinculación que tiene la tecnología con el usuario. Entonces, si esa va a ser toda la vinculación que tiene la tecnología con el usuario, tranquilamente uno podría hacer eso mismo sin necesidad de utilizar blockchain. Entonces, acá está como la visión de que, bueno, mira, esto es hype, yo puedo hacer lo mismo con otra cosa. Después, bueno, no es diferente a una base de datos distribuida, a un sistema inmutable. Esto tecnológicamente se puede discutir bastante. El punto de que todavía las compañías, la industria no está lista para estandarizar, para hacer acuerdos y para hacer protocolos. Esto también es discutible, es decir, la verdad que si uno lo observa dice, bueno, sí, esto es cierto. Ahora, si no impulsás la tecnología y no impulsás esas estandarizaciones, acuerdos y protocolos, eso no se va a modificar. Y hay otro punto que acá es muy interesante, que es, a diferencia de lo que pasa con muchísimas otras tecnologías disruptivas, en donde el principal problema es el talento, con blockchain se da algo que es bastante diferente, es decir, como pegó muy fuerte y es algo que está muy relacionado con la gente técnica, las capacitaciones de los desarrolladores, de los gestores, de los managers, de todo lo que podría ser un ecosistema de tecnología, fue muy alta y en muy poco tiempo. Entonces, en lo que es blockchain, por lo general, no se encuentra un problema de talento, como sí se encuentran en otro montón de tecnologías. Entonces, el argumento aquí es, bueno, pero si no hay un problema de talento y esto aún no despega o esto aún no transforma las industrias, es porque esto no sirve. Entonces, estos son como algunos de los argumentos que uno puede escuchar acerca de que blockchain es hype. Y reitero, acá hay muchos de estos argumentos que son muy discutibles y que es muy interesante discutirlos. Me parece que tienen un grado de realidad en algún punto y acompañan a algunas de las cosas que sucedieron en la industria. Ahora, hay algo muy interesante que es, acá hay un ciclo de Gartner para blockchain, pero este ciclo de Gartner podría ser utilizado para cualquier tecnología, que es, primero tenemos la idea de la innovación, después tenemos un pico de expectativas infladas, y este pico de expectativas infladas sucede porque la noticia retroalimenta la noticia y porque se generan compañías acerca de esa tecnología, entonces la tecnología hay que difundirla, básicamente expectativas, o sea, acá tenemos muchas expectativas. Después tenemos las implementaciones reales, que cuando se empieza a implementar esto, dice, bueno, pero pará, todo lo que me prometiste acá no era realidad. Entonces llegás a lo que viene la etapa de la desilusión, ¿no? Esto que pasa con blockchain pasa con casi todas las tecnologías que van saliendo, tienen el mismo tipo de curva, obviamente, en muchos casos es mucho más aplanada, porque no llegan a tener la difusión que tuvo blockchain, sobre todo el año 2018 y 17, 18 y ya principios del 19, ¿no? Y una vez que empieza a transcurrir esa etapa de desilusión, empiezan a venir verdaderamente el lugar o la meseta, si uno quiere, donde empiezan a hacerse las implementaciones y se empieza a hacer productiva esa tecnología. Y algo interesante es que esta cadena toma muchos años, esta etapa toma muchos años en casi todas las tecnologías, si bien esto se ha acelerado muchísimo, anteriormente esto tomaba de 5 a 10, actualmente esto se ha achicado, esto toma 1 o 2, y esto toma bastante menos la parte de expectativas que la parte de implementación. Ahora la parte de implementación se ha acelerado y sobre todo pandemia aceleró muchísimo, así que algo muy interesante para conocer es que estamos viviendo esta etapa acelerada, es decir, de repente se volvió a poner blockchain encima de la mesa, se volvió a pensar en para qué puede ser utilizado, y algo muy interesante es que las implementaciones previas que habían terminado bastante mal, y acá quizá yo me estoy salteando algunos pasos de la industria, ¿no? Pero blockchain se prometía con implementaciones que iban de los 1 a los 6 meses, en compañías grandes, y terminaba con implementaciones que iban de los 18 a los 24 meses. Entonces, cuadruplicaba el presupuesto, cuadruplicaba tiempo, se prometía que transparentaba toda la cadena y no lo hacía, o sea, había muchas promesas de valor que no se cumplían. Ahora eso se está transformando y están empezando a hacer proyectos más realistas. Entonces,
vimos un poco la parte del hype, ahora me gustaría comentarles un poco la parte de la realidad, ¿no? Esto es, acá por ejemplo a la izquierda tenemos 50 compañías que hoy están haciendo innovación y están haciendo desarrollos, en algunos casos bastante interesantes, basados con tecnología de bloques. Donde vemos que tenemos desde finanzas, cadenas de valor, tenemos todo lo que tiene que ver con salud, seguros, energía, real estate, comercio, gobierno. Hay muchas intenciones de gobierno abierto basado en blockchain, IoT y turismo. Y después, por otro lado, tenemos que ya el ecosistema de blockchain es infinito. O sea, la cantidad de posibilidades tecnológicas que uno tiene a la hora de encarar un proyecto, la verdad que es infinito. De hecho, a esto nosotros en WOSA le llamamos tsunami tecnológico, que es que cuando una tecnología te da tantas opciones, sobre todo para los managers de una compañía, la verdad que se transforma en un dolor de cabeza. Porque si no tenés muy claro hacia dónde vas, si no tenés muy claro quién te resuelve estos temas tecnológicos, la verdad que te termina siendo una parálisis por análisis que termina siendo contraproducente. Pero sí es muy importante poder elegir. O sea, la cantidad de opciones que hoy tiene un manager a la hora de implementar es infinita. Después, ahora ya centrándonos en AgriFood, y que es donde está empezando a ser transformador esto, porque el sector de AgriFood por lo general tiene una digitalización bastante más baja que otros sectores, entonces es muy interesante que este sector sea el que está siendo pionero casi en el uso de blockchain. Vemos cómo hay grandes marcas que ya están adoptándolo, y para resolver distintos tipos de casos. Tenemos el caso más habitual que uno se le ocurre con blockchain, es el de trazabilidad del producto. Pero se puede utilizar para algunas otras cosas, como por ejemplo está haciendo Coca en Estados Unidos con un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para validar que ninguno de sus proveedores esté utilizando trabajo forzado en ninguno de los ambientes, en ningún lugar del mundo. Y eso lo están haciendo con métodos automatizados, están haciendo contratos inteligentes, están haciendo observaciones. O sea, es bastante grande lo que se está desarrollando, y después se termina volcando una red de bloques, y esa red de bloques es pública y es abierta y se puede auditar y cualquiera puede entrar y visualizar. Entonces hay como muchas partes distintas. Después, bueno, Plantase, que lo que está haciendo es básicamente prevención de fraude y adulteración del vino. Después tenemos algunas cuestiones, como por ejemplo está haciendo Nestlé o Carrefour, que tienen que ver con transparentar, pero también darle información al consumidor, y a su vez utilizar esa información para, creo que lo que están haciendo también tiene que ver con lo que se está llamando dynamic pricing, o sea, para poder entender cómo van a fluctuar los precios, cómo van a fluctuar algunas acciones, como para poder desarrollar acciones en base a algunos resultados. Entonces, esto es, digamos, pasamos de la etapa de hype por aquellas cosas que vimos que no se cumplieron o una promesa de valor muy elevada, hasta la realidad. Y después, ¿cuál es el problema que hace que cuando uno encara un proyecto de estos pase de un extremo a otro y no tenga un balance, ¿no? Y básicamente eso es los conceptos erróneos que se manejan a la hora de hablar de blockchain. El primero es, bueno, sí o sí tengo que tener blockchain, porque si no lo uso me lo estoy perdiendo. Esa es una discusión que es habitual. A nosotros, sobre todo, nos viene a ver mucha gente para el tema de implementación de blockchain, y cuando vos lo primero que le decís es, ¿pero estás seguro que necesitas blockchain? Hagamos una evaluación. Hagamos una evaluación. Y la verdad que atravesando la evaluación, la realidad es que 8 de cada 10 problemas se pueden resolver sin blockchain. Entonces, ¿para qué vas a utilizar blockchain ahí? Y ahí aparecen los conceptos erróneos, ¿no? Que no, bueno, pero lo tengo que utilizar porque es innovador, porque me lo piden, porque... Entonces, si esa es la definición, el proyecto va a tender a fracasar no por la tecnología en sí, sino porque elegiste mal la herramienta. Después, hay otro concepto que también sucede, que es, bueno, la adopción global de blockchain está a la vuelta de la esquina. Eso es como algo... No, pero si no estás usando blockchain, no estás usando lo que está de moda o lo que van a usar todos. La realidad es que son muy poquitas, si bien esto está creciendo, son muy pocas las compañías que tienen en producción un sistema que esté basado en blockchain. De cualquier tipo, o sea, para cualquiera de los tipos que vimos, para trazabilidad, para transparencia, para mapeo, son muy, muy pocas las que tienen en producción. Después, otra cosa que es interesante es que la prueba de concepto garantiza el éxito.
y la realidad es que solo el 10% de las compañías pudieron pasar de prueba de concepto a producción o a implementación real. Eso es mucho más bajo que en otras tecnologías. ¿Por qué se da eso? Porque generalmente cuando se hacen las pruebas de concepto de blockchain se los piensa desde una posición centralizada, y cuando se quiere poner blockchain en la calle, en serio, uno empieza a perder control de ciertas cosas que no habían sido probadas. Cuando empieza a perder el control, como no hay un cambio cultural de fondo real, se empiezan a poner todos nerviosos. Cuando se ponen todos nerviosos, las cosas se traban y después las cosas no suceden. O sea, esa es casi que esto no estaba reflejado en esta encuesta que estoy utilizando yo, que es de Avasant, pero es lo que uno observa, que en el momento en que todos los managers, por ejemplo, llamémosle, se enteran de que van a distribuir información y ellos ya no la pueden controlar como la controlan hasta hace un minuto, eso directamente impacta en el proyecto y en la puesta a producción del proyecto. Después hay otro tema que es un concepto bastante erróneo, que tiene que ver con que blockchain es muy volátil porque Bitcoin es volátil. O sea, hay una relación directa en la mente de los solicitantes de tecnología de que blockchain es Bitcoin o Bitcoin es blockchain, lo cual es lo primero que uno tiene que sacar de la mesa. Después hay otra idea que es, bueno, blockchain es inmutable, y se mezcla la inmutabilidad del concepto de los datos con la inmutabilidad de la permanencia del sistema, lo cual es algo que también es bastante llamativo, pero termina sucediendo. Y acá esa mezcla ha hecho que muchos se frustren cuando tengan que cambiar la tecnología. Y de hecho Gartner marcaba que para este año 90% de las implementaciones de blockchain van a tener que ser reemplazadas de acá a un año y medio. Así que ahí se está viendo un poco esto que yo les comentaba antes, que eran implementaciones muy largas, a su vez con cambios tecnológicos en el medio, y todo eso hacía que se empiece a dudar de la tecnología en sí, en lugar de pensar de dudar de otras cuestiones. El tema de los intermediarios, o sea, que uno tenga cadenas descentralizadas no siempre elimina intermediarios. Entonces, cuando se trabaja con esta idea en mente y esto no se llega a concretar, también lo mismo, empieza a afectar el proyecto. Y después otro punto es, como hubo bastantes implementaciones que tuvieron problemas de seguridad, se cuestionó la tecnología pensando, bueno, pero esto era seguro, ¿qué pasó? Si esto era seguro y tuve problemas de seguridad, bueno, esto no es seguro, la tecnología no sirve. No, en realidad los temas de seguridad son como con cualquier otra tecnología, uno tiene que rodear esa tecnología de un montón de medios para convertirla en algo seguro. Algo interesante es que de todas las pruebas, de todas las implementaciones o de todas las intenciones de implementar blockchain, solo 70% de ellas llegan a prueba de concepto, 24% llegan a piloto y 6% llegan a producción. Y básicamente yo lo que creo es que teniendo otro enfoque, esto puede transformarse y estos números pueden ser otros. Entonces, para mí, y esto es un poco lo que nosotros impulsamos, es ¿cuál es la solución? Bueno, trabajar con pioneros y patrocinadores para desarrollar casos reales que vayan desde la prueba de concepto hasta la producción. Cuando digo pioneros y patrocinadores, esto es rodearse de un equipo, ya sea interno, externo, colaboradores, o sea, compañías, agencias, lo que a ustedes se les ocurra, que estén pensando en cómo implementar la solución, no justificado solo de la tecnología, sino justificado desde el uso que se le va a dar a la tecnología. Y cuando pienso en patrocinadores, pienso en aquellas compañías que ya han recorrido esos caminos, que pueden ayudar. Pienso en los cloud providers. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos partner de IBM, y IBM puede colaborar con ese tipo de implementaciones. Puede ser cualquier otro cloud, puede ser compañías que estén haciendo distribución de otro tipo de contenido relacionado con blockchain. Por ejemplo, hay muchas compañías interesantes de IoT que como parte de la implementación de sus dispositivos también pueden dar una mano con las redes. Entonces, me parece que hay que pensar otra forma de implementar tecnología, hay que pensar otra forma de hacer transformación digital, hay que, digamos, la transformación digital como consultoría para llegar a un objetivo después de recorrer un montón de caminos, me parece que ya no aplica a los tiempos que corren. Hay muchísima tecnología arriba de la mesa y hay que pensar en cómo implementar esa tecnología siempre desde el punto de vista del negocio y del consumidor. O sea, eso es clave, es decir, tener muy claros los objetivos, tener muy concretos
cuáles son los caminos que se van a tomar y que sea algo real. O sea, la verdad que desde ese lugar yo creo que hay muchísimo para recorrer con blockchain, sobre todo en lo que es agri-food, que reitero, es un sector que tiene muchísimos temas de digitalización todavía pendientes y en los cuales hay mucho lugar. Entonces, acá, con este objetivo o con esta idea en mente de cómo trabajar con blockchain, a mí se me ocurría presentarle algunos casos que hemos trabajado, pero para comentarles cómo los hemos trabajado. Tenemos FeedMarket, Integral Apps y Grapir. Particularmente me voy a centrar por el tema del tiempo en FeedMarket. Y FeedMarket es un marketplace que opera en 2 países, en Argentina y en Suiza. Y lo que se le ocurrió a este marketplace es muy interesante porque lo que quería era transparentar la información de los pequeños productores que trabajan con ellos para los consumidores. Entonces, acá es donde digo, ya empezaron a pensar el problema desde otro lugar, empezaron a pensar el problema de, bueno, yo no quiero estar en el centro, sino yo quiero utilizar la tecnología estando en el centro, pero no para figurar en ese centro, sino para transparentar cadenas y que después esa cadena va a tomar la forma que pueda tomar. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a curar información de los productores, les voy a dar una mano, los voy a ayudar a que lleguen de una forma diferente al consumidor, a que le puedan mostrar información al consumidor que normalmente esos productores, por cuestiones de tamaño, cuestiones de escala, cuestiones de esfuerzo, de conocimiento o de presupuesto, no pueden hacer. Y una vez que transparento esa información, voy a ver hacia dónde el consumidor me lleva también. Entonces, ahí es desde dónde pensaron la solución. Y el objetivo de la solución no tenía que ver con algo puramente económico, tenía que ver con, bueno, quiero distinguirme desde la información que brindo. Esa información le va a venir bien a los productores que hacen las cosas bien, los productores van a mejorar incluso su forma de trabajar, los consumidores van a tener mayores opciones a la hora de decidir y en última instancia comunicar esos impactos van a terminar construyendo un mundo mejor, que es un poco la propuesta de esta compañía. Entonces, hay algo muy interesante que es que si bien es una compañía chica, pensaron el proyecto como lo pensaría una compañía mucho más grande, con mucho más desarrollo tecnológico, o con mucha más historia de desarrollo tecnológico. Pensaron un objetivo, relacionaron las puntas, se pusieron ellos a traccionar el proyecto, lo cual es muy importante. No, bueno, ahí está la red y la gente la va a usar, eso no va a suceder nunca. O sea, se pusieron a traccionar ellos el proyecto y a nosotros nos pareció muy interesante como recorrido, ¿no? Como una forma diferente de encarar los proyectos de tecnología. Entonces, bueno, acá desde el punto de vista del desarrollo, es muy interesante lo que hacen ellos, porque ellos tienen su tienda, pero después trabajan con los productores, detectan qué productores son interesantes y qué productores hacen las cosas bien, qué productores son sustentables, son orgánicos, tienen respeto por el medio ambiente. Una vez que los detectan, digamos, los seleccionan para trabajar con ellos o para ofrecer sus productos en la tienda. Eso es un proceso de curaduría que hace el marketplace, que es muy interesante, porque ahí lo que están generando es justamente la red. Pero no la red en el escritorio agregando un nodo, o esa es la parte fácil. Lo que están haciendo es agregando una red real de gente o de compañías que está detrás y que quiere trabajar con ellos o que quiere interactuar en un nuevo canal, quiere abrir un nuevo canal. Una vez que hacen eso, los productores cargan su información, esa información está en una red distribuida, esa red distribuida a su vez, como fuimos bastante ambiciosos con este proyecto, esta red impacta en 2 redes de blockchain más, o sea, es una red totalmente abierta que utiliza Foodtrust de IBM, que es una red abierta, y también utiliza Lisk, que es una red de blockchain que a su vez tiene una criptomoneda, pero no importa porque se puede utilizar la red sin la criptomoneda. Y seguramente vayan a agregar otras redes. ¿Esto para qué? Para mostrar que son agnósticos y que pueden operar con todo y que no hay restricciones. Y una vez que hicieron todo esto, pensaron en cómo replicar todo esto en una plataforma. Entonces armaron su backend, armaron su frontend, armaron su aplicativo mobile. Para nosotros, desde el punto de vista técnico, esto fue bastante fácil, porque lo que teníamos que hacer era, el trabajo fuerte lo estaba haciendo FeedMarket, y nosotros lo que estábamos haciendo era trabajar con transacciones que impactaban en una red. Por ejemplo, registrar el market es registro del productor, primero el market esta red también está pensada para hacer de múltiples tiendas. Entonces, market es, en este caso, FeedMarket, registro del productor,
registro el producto, registro el pallet donde va ese producto, empiezo a gestionar el transporte, finalizo el transporte y actualizo la información de ese producto. Ahora, hasta ahí son transacciones abiertas que cualquiera puede ver, el productor cuenta de dónde salió el producto, cómo se trabajó, sube fotos, sube videos, puede compartir la historia del producto, puede compartir la historia del productor, hay un montón de información que al consumidor le llega, se hace tagueo sobre qué características tiene ese producto para la salud o qué características respecto a atributos de proteínas, de grasas y demás tiene el producto, pero además hay otra cosa que es muy interesante. Esto es un poco un boceto del aplicativo mobile y se muestra el mapa de dónde salió y demás, pero además se empezó a cruzar con información sustentable. Como por ejemplo, saber si el lote o el campo donde ese productor estaba trabajando había sido deforestado o no. O empezar a pensar en cuál es la huella de carbono o el impacto de carbono que tiene un transporte largo y cómo esa persona que quiere tener menos impacto, quiere ser más amigable con su medio ambiente, puede consumir un producto diferente, mucho más cercano al lugar donde él se encuentra, en lugar de consumir un producto que requiere muchísimo transporte. Entonces, estos son algunos agregados que se le han hecho al producto y que obviamente son agregados que se van haciendo con mucho pensamiento de cuál es el objetivo final. Entonces, para mí ahí está el aprendizaje, que es cuáles son los grados de éxito. Y la verdad que para mí las oportunidades en AgriFood son enormes, pero los grados de éxito tienen que ver con un equipo muy vinculado, con que la tecnología es solo un eslabón más de todo lo que uno puede trabajar, que tiene que haber claridad en los objetivos, los pasos tienen que ser realistas y estructurados, es decir, el paso de producción, prueba de concepto, implementación, testeo con los clientes, testeo beta, o sea, tiene que ser muy claro. Hay que empezar a cambiar la forma en la que pensamos los datos. La realidad es que si uno quiere utilizar una red distribuida de datos, hay que pensar los datos de forma distribuida y hay que pensar las ejecuciones comerciales de forma distribuida. Hay que escuchar al cliente y hay que implementar temprano y corregir. O sea, esto es algo que hemos visto repetidas veces en las implementaciones de blockchain, que es implementaciones larguísimas, o sea, implementaciones de año y medio, 2, para llegar a mostrar un código QR en un paquete que después el consumidor nunca lo va a ver porque se tiene que descargar la aplicación de esa marca para poder ver el QR. Entonces, hay que implementar temprano, ver cómo el consumidor reacciona a eso, o cómo reaccionan nuestras marcas partner, nuestros competidores, y corregir en base a esa implementación. Bueno, por último, nuestro diagnóstico es que el hype con blockchain ha terminado y que es tiempo de pioneros y que es tiempo de ponerse a trabajar. Entendemos que en AgriFood blockchain es una tecnología que tiene potencial transformador. Cuando digo blockchain estoy hablando no solo de blockchain en concreto final, sino también estoy hablando de todos los conceptos de digital twin, tokenización, o sea, hay un montón de digitalización de activos físicos, o sea, hay un montón de conceptos relacionados con blockchain que son muy interesantes. Después hubo un sentido de urgencia de los líderes para hacer implementaciones que ya ha terminado, se han dado cuenta que la manera no es esa, que hay que cambiar la forma en la que se piensan estos proyectos. La pandemia también ayudó a eso, hizo que muchas implementaciones se pusieran en duda y se esté pensando en implementar desde otro lugar. Vuelvo sobre la idea de tener expectativas realistas y hacer implementaciones paso a paso. Ser pionero hoy puede ser un factor clave para el éxito. La realidad es que está todo por hacerse y quien quiera meterse en esto, la verdad, tiene muchísimas posibilidades de ser traccionador y ser referente, y eso genera otras cuestiones, sobre todo si uno está pensando que los conceptos de datos están yendo a ser más distribuidos y más abiertos. Ser pionero te pone en un lugar destacado. Y por último, la forma de trabajar esto es con equipos muy responsables, expertos en la tecnología y también con equipos de I+D orientados a implementaciones de blockchain. Es decir, la consultora general con los procedimientos consultivos tradicionales está muy lejos de poder ser útil en las implementaciones de este tipo de soluciones. Esto es opinión, pero también es lo que muestran los datos. O sea, 80% de los proyectos de blockchain no despegan de la prueba de concepto. De esos proyectos, casi el 80% está realizado por las consultoras tradicionales.
Así que ahí hay algo que hay que recorrer. No sé si la alternativa que yo propongo o que nosotros estamos impulsando es mejor, se verá con el tiempo, pero sí creemos que una compañía comprometida, con ideas claras, con un equipo comprometido y con gente que está específicamente pensando en soluciones tecnológicas en pos del negocio, nos parece bastante más útil que el recorrido tradicional que han tenido las implementaciones hasta el momento. Y por último, bueno, ¿dónde se puede implementar blockchain hoy y cuáles son las oportunidades más habituales? Por un lado, en simplificar y coordinar etapas de la cadena de suministro. Esto es lo que uno habitualmente tiene en su mente cuando piensa en blockchain. Después, en empezar a utilizar el concepto de transparencia como valor, posicionar a la marca a través de la transparencia. En hacer seguimiento más detallado del producto desde el origen hasta el destino. Mejorar todo lo que tenga que ver con seguridad alimentaria, en generar inventarios inteligentes y datos inteligentes para toma de decisiones. Esto no solo para la compañía, sino cuando uno se para por encima del nivel de compañía y lo ve como un todo, se puede empezar a tomar decisiones más inteligentes a nivel mercado general. E incluso hay muchos gobiernos tratando de trabajar con estas lógicas, y empieza a ser interesante que cuando uno acumula datos, después se pueden empezar a aplicar las técnicas de ciencia de datos. Entonces, primero es acumular los datos, desarrollarlos, digamos, tenerlos y después empezar a aplicar las técnicas de ciencia de datos, lo cual está llevando a otras cosas que son muy interesantes, que son la analítica aumentada y un montón de algunas otras tecnologías que seguramente ustedes habrán escuchado. Después hay algunos temas como mejorar o reducir riesgos financieros y promover comercio inclusivo. Esto también va relacionado con el tema de economías circulares y a su vez con el tema de la sustentabilidad. Proporcionar a los participantes acceso a servicios financieros agrícolas. Esto es muy importante. Hay muchos productores que a través de transparencia han podido conseguir financiamiento para sus actividades, y esto se ha hecho a través de cadenas públicas, o sea, de cadenas de bloques públicas, lo cual también ha sido interesante, ¿no? Tener observadores que puedan colaborar con una necesidad financiera de un pequeño productor y distribuirlo a través de una cadena pública. En algunos casos hasta se usó criptomonedas. No es exclusivo, pero hay algunos ensayos que son muy interesantes. Alcanzar a obtener objetivos sostenibles o a medir y poder controlar. Y obviamente ofrecer una experiencia ampliada para los clientes finales. O sea, cuando uno empieza a tener más información, poder utilizar esa información para que la experiencia sea complementaria a la experiencia física como la experiencia digital, es algo muy interesante. Acá hay muchas pruebas de concepto hechas muy, muy lindas, como por ejemplo, de hecho a nosotros nos tocó participar en una que tenía una etiqueta de un uso único. Entonces la persona compraba el producto, despegaba la etiqueta, lo escaneaba con su móvil, y mientras disfrutaba el producto iba teniendo en el móvil una experiencia donde lo guiaba cómo había sido el cultivo de ese vino, en este caso era vino, o sea, dónde se había trabajado, cuál era el contexto de ese lugar, cómo trabajaba la gente y demás, con qué se podía maridar ese vino. O sea, tenía como una experiencia aumentada que hacía que se enriqueciera el valor del producto. Así que bueno, eso es otra de las alternativas que hoy se está viendo y se está utilizando. Y ahora nada más, espacio de preguntas. Sebastián, muchas gracias por tu presentación y la información que nos compartiste sobre las principales tecnologías que están cambiando los procesos y están impulsando la innovación dentro de la industria de alimentos. Sebastián, tenemos muchas preguntas de la audiencia, pero te pediremos nos ayudes a responder después de que tengamos la intervención de nuestro colaborador Luis Garza, Insight Manager en Céntrica Business Solutions México. Luis cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de eficiencia energética, como auditorías energéticas, monitoreo de energía, automatización y control, actualización de equipos, y es ingeniero mecatrónico con una maestría en tecnología de energía sustentable por la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda. Hola Luis, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Te dejamos Muchas el gracias. micrófono. Regresamos ahorita, Sebastián, en preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias. Déjame comparto mi pantalla. Por favor, ahorita me confirman si la pueden ver. Bueno, muchas gracias otra vez, Grisela y Sebastián. La verdad es que muy interesante lo que mencionas. Me gustaría partir con algo.
la importancia de los datos. Actualmente muchas empresas mueven su estrategia a través de los datos y los utilizan para marketing, ventas, tendencias, entre otras cosas. Y me pregunto, ¿por qué no lo utilizamos para ser más eficientes en nuestras operaciones diarias y tomar decisiones más acertadas? Tenemos que ser muy inteligentes en no quedarnos atrás. Y la forma más sencilla de poder transformar tu operación en datos es a través de los consumos energéticos. Centrica hizo una investigación con más de 1,500 empresas, donde el 56% de ellas dijeron que la eficiencia energética era muy importante para su negocio. Y algo en lo que pudieron coincidir es que los costos de la energía cada vez son más grandes y lo necesitan para sus procesos. También es fundamental ser más eficientes y reducir mermas. Y por último, que la dependencia en la automatización va en aumento. Y si algo llega a fallar, puede ser muy costoso. Por eso la importancia de predecir las fallas. Y es por eso que Centrica apostó por una solución llamada Energy Insights de Panoramic Power, para que de una manera muy sencilla podamos transformar esta energía eléctrica, gas, agua, vapor, diésel, etcétera, en datos. Y en datos útiles, que nos van a ayudar a entender de una manera muy sencilla cómo operamos, y ya entendiendo lo que hacemos del día a día, corregir o mantener el rumbo de estas operaciones, dándole información necesaria a las diferentes áreas de la empresa, como por ejemplo mantenimiento, operaciones, planeación, finanzas, gerencia, etc. Y por consecuencia ser más eficientes. También me gustaría mencionar lo fácil que es implementar esta tecnología, que es completamente IoT y en cuestión de minutos vamos a poder tener la información en nuestras manos. Algo muy importante es que esta tecnología se adapta a todo tipo de proceso, negocio, del tamaño que sea, ya que todos consumimos energía y todos nos podemos aprovechar de los datos. Y un ejemplo que quiero mostrarles es el de Grupo Altex, uno de los grupos agroindustriales más grandes de México. Y a través de S2G Energy, uno de nuestros partners, se instalaron más de 1,000 sensores en 4 plantas. Y como ejemplo, se entendió el uso de los equipos de refrigeración para después poder optimizar el uso de los mismos. Con acciones como esta, se pudo reducir en promedio 7.5% de su consumo energético. Otro ejemplo es el de la cadena CMR. Ellos actualmente utilizan esta solución en más de 70 restaurantes en todo México y han logrado ahorrar el 18% de su consumo eléctrico. Ellos tienen un objetivo muy claro: reducir sus consumos energéticos sin afectar el rendimiento del restaurante. ¿Y cómo se logró esto? Imagínense que hay muchos restaurantes similares, con operaciones que idealmente deben ser muy parecidas, y donde los consumos principales se dividen en aire acondicionado, refrigeración, iluminación y equipos de cocina. Y lo primero que se hizo fue identificar esta operación ideal, entender cómo se deben comportar los equipos para después tomar decisiones. Se pusieron las reglas y se programaron alarmas en tiempo real para unificar las operaciones. Desde algo tan sencillo como el encendido correcto de aires acondicionados por sector, hasta la operación adecuada de sus cámaras de refrigeración para evitar mermas. Y pues la verdad es que muchas gracias por este tiempo que nos dedicaron en esta presentación. Si tienen cualquier duda, si les gustaría saber acerca más de esta solución, no duden en contactarnos. Estoy seguro que esta tecnología les ayudará a lograr los objetivos planteados de sus empresas. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ya lo saben, si desean contactar a la empresa, los datos aparecen en pantalla. De cualquier manera, se anotarán ahorita en el chat. Y ahora sí, comenzamos el bloque de preguntas y respuestas. Gracias, Luis. Sebastián, te pido por favor si me ayudas con tu cámara y micrófono. Gracias. Sí, perfecto. Gracias. ¿Me ayudas apagando cámara? Perdón, Luis. Vamos a empezar el bloque de preguntas y respuestas. Gracias. Sebastián, tenemos varias preguntas. Quiero empezar con la primera. Nos preguntan, ¿se asume que entonces los procesos de la cadena de suministro son ineficientes? Sí, sí, sin lugar a dudas. A ver, nosotros nos guiamos mucho por dos cosas, ¿no? Por un lado por encuestas y otro lado por observación. Esa observación a veces es directa nuestra, a veces es de terceros.
La realidad que lo que encontramos es que si bien han mejorado muchísimo las cadenas y los proyectos y la tecnología que se está utilizando, todavía hay muchísimas ineficiencias. Y esas ineficiencias muchas veces surgen incluso dentro de las mismas compañías. Básicamente el concepto de silos de información o silos de datos, que muchas veces ocurre dentro de las mismas compañías, también se traslada mucho más a cadenas, en donde esas cadenas incluso a veces se trabajan con complementarios o con suplementarios, es decir, si a veces los silos de datos ocurren dentro de una misma compañía que se supone está alineada con un objetivo único, mucho más sucede cuando en el medio de la cadena participan voluntades que en muchos casos son contrarias, así que sí. Ok, y en este caso, Sebastián, hablando de la cadena de bloques, ¿no? Blockchain, ¿cuáles son las principales desventajas de esta tecnología? Bien. A ver, si uno piensa la cadena de bloques como una forma de pensar los datos, la verdad que las desventajas tienen que ver más con las implementaciones. Es decir, uno para pensar en una cadena de bloques tiene que pensar en múltiples nodos y tiene que pensar que la posibilidad de que cualquier participante que quiera formar parte de esa cadena pueda conectar su nodo a la cadena. Entonces, desde ese lugar es bastante diferente decir, tengo una base de datos inmutable, en donde uno puede tranquilamente disponerla en un nodo, contra la idea de una cadena de bloques donde, por más que lo esté haciendo la compañía, supongo que la compañía quiere utilizarlo para ella sola, digamos, sin darle acceso a nadie más, igual aún así tiene que disponer de más nodos. Ese es un problema, porque generalmente eso lleva aparejado temas de infraestructura, temas de arquitectura, temas de seguridad, costo. Entonces, eso podría ser alguna de las desventajas. Después, otra de las desventajas tiene que ver con que probablemente haya muchísimas elecciones de cadenas de bloques posibles, todas sean bastante diferentes entre sí, pero desde afuera parezcan todas iguales. Entonces, a la hora de decidir, vuelvas a ese concepto que yo decía, ¿no? de alguna parálisis por análisis o incluso de alguna decisión no muy acorde a lo que necesita el producto o la compañía, cosa que con otras tecnologías, como ya se han estandarizado más, es bastante menos problemático. Ahorita que mencionaste que una parte importante es la implementación. Sebastián, en pequeñas y medianas empresas, ¿cómo impulsar la implementación de blockchain, ¿no? Para ganar esta trazabilidad y transparencia? ¿Y qué tan costoso puede ser para estas empresas? Bien. Bueno, es muy interesante. La realidad es que hay implementaciones, o sea, nosotros trabajamos con un concepto que ahora está siendo bastante utilizado por muchas otras compañías, que tiene que ver con prueba de concepto, testeo, implementación casi inmediata de la prueba de concepto y ajuste sobre esa implementación. Entonces, lo que hacemos es reducir los tiempos de implementación a lo mínimo. Cuando digo lo mínimo, podemos estar hablando de semanas o un par de meses, digamos, estamos hablando de algo bastante corto respecto a lo que es un proceso de transformación digital. Ahora, eso está marcado dentro del proceso de transformación digital completo de la compañía, que a veces obviamente hay muchas compañías incluso trabajando para ese cliente, entonces esa articulación de otras compañías o ese trabajo conjunto a veces toma tiempo, pero la verdad que no es nada, está cerca de lo que puede asumir, digamos, una pequeña compañía o una compañía mediana. No tienen por qué implementar tampoco de 0 a 100 continuo. Es decir, pueden pensar en objetivos bastante más chicos y cortados, digamos, para cumplir con el objetivo que ellos quieran. Y otra cosa muy interesante es, hay muchísimas redes abiertas, hay muchísimas compañías grandes que permiten que las compañías chicas se suban a su red, o sea, hay mucho desarrollado y lo que se está tratando de generar es ecosistema. Entonces, cualquier compañía que tenga iniciativa, que pueda llevarlo a cabo, la verdad que no es para nada caro, o sea, la verdad que las implementaciones de blockchain no están por encima de cualquier otra implementación de cualquier otra tecnología. Ok, esto en general es ir paso a paso, ¿no? Sí, Sebastián. sí, okay. Es clave ir paso a paso. Lo que es clave es ir paso a paso, pero con el objetivo final de para qué vos querías hacer la implementación desde el comienzo.
porque eso es lo que te va a llevar a, no, bueno, vos lo querés para trazabilidad, no, vos lo querés para distribuir más conocimiento a tu consumidor, no, vos lo querés para, no, nos ha pasado hace una semana que charlábamos con alguien que lo que quería hacer era digitalización para generar dynamic pricing. Y nosotros le decíamos, mira, digitalización para dynamic pricing es un proceso largo, pero de por sí es largo, porque además tenés que adecuar los sistemas de la compañía, no porque la tecnología sea larga o sea dificultosa de implementar. Entonces, nada, me parece que nosotros lo que hacemos es una intervención muy corta, tratamos de sacar un diagnóstico, básicamente utilizamos un proceso de design thinking que dura muy poco, y una vez que tenemos ese diagnóstico, seteamos cuál es la mejor implementación o la que nosotros creemos que es la mejor implementación. Ok, entonces Sebastián, la aplicación de blockchain sí tiene un efecto significativo en las pymes, ¿no? En las pequeñas y medianas empresas, o no las tiene, por supuesto que Sí, sí. no, sí, sin lugar a dudas, si se trabaja con una idea estratégica del negocio, sin lugar a dudas, hay un efecto, por un lado hay un efecto desde el punto de vista del posicionamiento de marca, sin lugar a dudas. Por otro lado, hay un efecto de que es que esa pyme puede empezar a pertenecer a cadenas mucho más grandes y puede empezar a vender sus productos a mejores precios, o puede empezar a participar de cadenas más grandes que le van a dar ventajas competitivas. Eso es un poco, por ejemplo, nosotros por eso utilizamos mucho Food Trust, sobre todo para lo que es agri-food, porque Food Trust es traccionado por los grandes retailers del mundo. Entonces, pertenecer a una cadena que te pone en ese lugar y que un retailer te pueda encontrar y te pueda visualizar como un posible proveedor, por más que no sea tu consumidor habitual, o sea, ahí ya no le estás apuntando a tu consumidor, sino que estás apuntando a otra compañía que te va a comprar tus productos, la verdad que es bastante interesante. Muy bien. Ahora, aquí en México, ¿existe alguna institución, tú sabes, pública que deba de promover el uso de blockchain? Por lo general, lo que está sucediendo es que hay más de una institución pública. En México no estoy al tanto, lo puedo chequear y les puedo pasar información, pero por lo general hay muchas compañías, muchos organismos del Estado que están ligados a la producción, que generalmente están teniendo sus iniciativas o son acompañados por una compañía privada para poder impulsar las iniciativas. En Latinoamérica estamos viendo un poco esa tendencia, si bien todavía es incipiente, pero estamos viendo esa tendencia. Te refieres a un trabajo en colaboración, ¿no? Sí. De los que ya tienen la tecnología y ayudan y colaboran con los que sí, no para que lo implementen. incluso Okay. impulsado en algunos casos, nos ha pasado, estuvimos viendo en algunos otros países, estuvimos viendo en Colombia, estuvimos viendo en Uruguay y demás, que el Estado está como también impulsando o ayudando en algún caso, o teniendo fondos, según el caso, para que las compañías se suban a redes más grandes, sobre todo porque hay muchas redes de blockchain que ya están empezando a operar como mecanismos de exportación. Y cuando uno puede transparentar la producción, después puede exportar subidos a esas redes, y eso hace que los productos valgan más o que tengan, digamos, algunos beneficios. Están siendo impulsados en todo el mundo hoy los gobiernos están impulsando la idea de transparencia como primer medida. Claro. En algunos casos con legislaciones más restrictivas y más fuertes, casi como una obligación, en otros casos sugiriéndolo, pero sí estamos viendo alguna de esas. Ok. ¿Y hay algún link o alguna plataforma donde se pueda obtener más información sobre este tema y en general de las tecnologías? ¿Existe? Sí, a ver, hay bastantes links sobre todo lo que son cadenas agroalimenticias. Lo que puedo hacer, si quieren, es distribuirles alguna información respecto de eso. Sí, por favor, Sebastián, porque preguntan mucho y tienen como la inquietud, ¿no? Y si no, obviamente, si quieren entrar a nuestro website, ahí van a encontrar alguna info de algunos de nuestros productos relacionados con blockchain y demás. Y también nosotros lo que tenemos usamos muchas redes abiertas. Así que pueden después utilizar la información de las redes abiertas, que hay mucha información, cada red abierta tiene mucha info. Perfecto. Ok, Sebastián, ahora, ¿cuál de los 3 modelos de implementación sugieres para la trazabilidad de productos en la industria de alimentos? De los 3 modelos, en realidad yo lo que sugiero es que se complementen en su debido momento. O sea, para mí lo más importante, si yo tuviera que decidir una implementación y pensar en una compañía chica, lo primero que le diría es generar transparencia para con el consumidor. Porque obligándote a generar transparencia con el consumidor, te vas a dar cuenta que tenés que acomodar todos los procesos hacia adentro. Y una vez que acomodes los procesos hacia adentro, después vas a poder implementar lo que quieras.
Entonces es un poco como esa lógica, ¿no? Obviamente esto es lo comento más de facto, de haberlo experimentado, más que desde un aspecto teórico. Pero me parece que muchas veces se piensa en primero me acomodo y después expongo, y a mí me parece que el hecho de obligarte a exponer, si bien obviamente controlado, con consumidores que sean conocidos, o sea, no digo abrirlo, pero el hecho de obligarte a exponer hace que empieces a poner en duda de, che, ¿por qué estoy exponiendo esto? Ah, mira, pues lo hago así. Ah, bueno, tengo que cambiar la forma que lo hago. Entonces me parece que la obligación de siempre es casi como ir a rendir un final, ¿no? Nos cuestiona qué tanto sabemos de aquello que creíamos saber. Ok, y en este caso, Sebastián, ¿nos puedes dar un ejemplo con base a los principios de inocuidad alimentaria, tomando en cuenta esta implementación o este uso de esa tecnología? Sí, para eso bueno, ese es un punto interesante, porque ahí ya te estás metiendo en trazabilidad, es muy interesante, y ahí yo voy a volver a un concepto que me parece primario, ¿no? En esto, que es, si la compañía lo quiere utilizar para cumplir con una legislación, o para cumplir con un procedimiento, o para cumplir, en este caso, hay un tema alimenticio de por medio, que debe tener algunas normas que hay que respetar, y cómo seguir esas normas y demás, y es para un tema de control específicamente o de gestión, me parece que hay tecnologías que se prestan más a hacer eso, tienen menos requerimiento y son más óptimas que blockchain. Por ejemplo, una base de datos inmutable. Me parece que una base de datos inmutable tiene un montón de las propiedades que vimos en blockchain, con otras características, pero me parece que una base de datos inmutable, lo que va a suceder es que la información que vos cargues ahí no pueda ser modificada, y obviamente después podés atenerte a sensores para controlar el proceso y que esos sensores sean quienes cargan la información, y después tener un verificador sobre la información o algún proceso automático sobre la información. A mí me parece que cuando uno lo piensa desde el punto de vista de la producción para con la compañía misma, para con el producto que uno hace, me parece que hay soluciones, no digo que sean mejores, me parece que costo-beneficio son más óptimas que blockchain. A mí me parece que la idea de blockchain tiene que empezar en juego cuando uno quiere participar con otros, o cuando quiere que otros participen. Entonces ahí sí empiezo a pensar en soluciones de blockchain. Por lo general la trazabilidad es siempre técnica, y por lo general los sistemas de trazabilidad internos de la compañía son muy complejos, y traducir un sistema con esa complejidad a interactuar con otro muchas veces no tiene sentido, porque vos lo que querés que el otro reciba es aquella información que sale de esa trazabilidad, pero que fue condensada de forma tal que lo que le des es aquella información que a él le sirve para continuar su proceso o para entender el proceso, no toda la información que vos requerís para poder hacer una producción. Entonces me parece que desde ahí, digamos, yo obviamente habría que ver cada caso, pero me parece que no estaría, probablemente no sea la mejor opción ir por blockchain. Ok, y siguiendo con esta línea de ejemplo, preguntan, Sebastián, si tú conoces el caso de Senasa en Argentina sobre la implementación de blockchain en cítricos, ¿y qué opinión tienes al respecto? Sobre ese caso no puedo darles opinión, porque yo tengo NDA y no compete, así que no podría darles información, pero sí lo conozco. Lo conozco, en algún momento ese caso fue llevado, en algún momento en su origen, el caso fue llevado por IBM, creo, de hecho, y a mí me tocó hacer alguna participación, pero no podría darle más información del caso. Ok, Sebastián. Bueno, por cuestión de tiempo, te voy a hacer una última pregunta. Es una duda sobre cuando mencionaste al principio el impacto que está teniendo en el consumidor, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del consumidor en cuanto a ya está cambiando su comportamiento y también la búsqueda de mayor información y más transparencia, ¿no? Sobre todo. Sí. En cuanto mencionaste que el 75% de los consumidores no confían en la declaración de la etiqueta, ¿nos puedes proporcionar la fuente? Sí, está en la presentación, pero de hecho... ¿La puedes mencionar ahorita? ¿La tienes? Para que de una vez tengan la respuesta. Sí, un segundo que... Pues nosotros usamos dos fuentes que nos parecen muy interesantes. La fuente de eso es el estudio de Food Revolution de Chicago. Es Consumer Preference for Traceable Food de Chicago Label Insight.
Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta para quien nos hizo la Y pregunta. el tercer ítem que yo seteaba, que es el de 52 billones de fraude, ese es un informe que hizo Price Waterhouse Coopers en 2018. Ok, perfecto. Bueno, pues con esto cerramos el bloque de preguntas y respuestas. Sebastián, te agradezco muchísimo. Y bueno, antes de irnos, yo voy a dar unos pequeños avisos. Quiero invitar a nuestros próximos eventos. Y debido a que priorizamos la salud antes que cualquier otro interés, reagendamos las fechas del evento presencial de FoodTech Summit and Expo. Los esperamos los próximos 1 y 2 de diciembre del 2021 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Los invito también a nuestro próximo webinar. Se llevará a cabo el 17 de junio a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Será impartido por Susana Sokolovsky, consultora en asuntos regulatorios y científicos e innovación tecnológica a nivel internacional. Se titula Azúcar y edulcorantes, ¿qué alternativas responden a las tendencias de consumo? Una charla en la que se repasarán las innovaciones en el campo de los sustitutos de azúcar, con foco particular en la transición del mercado debido a la tendencia resonante hacia lo natural. Y bueno, finalmente quiero agradecer de nuevo la participación de Sebastián, así como la colaboración de Centrica Business Solutions. Y por supuesto a todos ustedes, nuestros asistentes, a quienes les recuerdo que en los próximos días les enviaremos la liga para revivir esta conferencia en el momento que lo deseen. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.